Muy buena tarde a todos y a todas. Desde Panamá, ciudad de Panamá, hoy 11 de octubre de 2022, tenemos el placer, damas y hombres hablando al corazón, ministerio, de presentarles una entrega más con el título ¿Cómo ha cambiado mi camino en Jesús? Y nos lo va a presentar nuestro hermano Celedonio Urrutia. Bienvenido, Celedonio. Gracias, María Luisa, gracias a todos. Y definitivamente que es un tiempo de un compartir en la presencia de Dios. Estamos grandemente bendecidos porque otros no han podido tener esta oportunidad, pero la tendrán en su momento. Gracias, Señor. Cada tema que tratamos aquí en este bendecido ministerio, en el caso mío en particular, me toca, me renueva, me corrige, principalmente esa última parte, corrección. En el tema que me fue asignado, ¿cómo ha cambiado mi camino en Jesús? Definitivamente que en mi caso es impactante porque yo tenía un caminar de desorden. Andaba, como quien dice, con un camino muy torcido, no porque andaba en malas acciones, sino porque andaba muy lejos del que hoy sigo con los ojos cerrados. Yo vivía lejos de él, a pesar de que muchas veces muchas personas me invitaban a caminar ese caminar que hoy llevo y que he aprendido a través de cada una de ustedes, las que están hoy, las que no han podido llegar, y a través de otras personas también que en su momento me brindaban de su tiempo, porque ellos deseaban, ellos anhelaban que yo también tuviera un camino lleno de paz, gozo y tranquilidad, como el que hoy tengo. Pero no ha sido un camino, como quien dice, de rosas, paños y manteles, pero nos hemos mantenido, porque eso es lo importante, el mantenernos en ese caminar que el Señor nos presentó y que nosotros aceptamos. ¿Cómo ha cambiado mi camino en Jesús? Nos hace entender que ha habido un proceso, que ha habido una evolución, que estuve en el punto A y ahora estoy en el punto B, y que del punto B tengo que ir al punto C, porque el caminar es una acción y la acción no se detiene, y menos cuando es de la mano de Jesús, el que todo lo puede. Caminar con Jesús en mí ha significado marchar al lado de Él en una unidad monolítica, sin cambios, a pesar de todas las situaciones que se me puedan dar en la vida cotidianamente, pero sé que estoy en el camino correcto. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y ese Jesús no se equivoca. En ese caminar nuevo que tengo, desde hace ya algunos años, el Señor me ha permitido recibir y tener y transmitirme una relación personal con Él. Me ha dado alegría, me ha dado gozo, me ha dado paz, ha incrementado mi fe, me ha hecho instrumento de ese caminar para motivar a otros que también caminen por esa senda. Como en antes les compartía que muchos también me motivaban a caminar, porque la senda en algunas ocasiones se ha puesto difícil. Lo bonito es de que todo lo que he recibido no solamente se ha quedado en mí, yo le he transmitido ese caminar a mi familia, a mis familiares, a toda persona que Él me ha permitido conocer fuera y dentro de este grupo bendecido, fuera y dentro de nuestro amado Panamá, donde tengo la oportunidad de conversarle a una persona que hay un camino que es de luz, que no tiene duda, que es de salvación. Yo lo he podido compartir, siempre invocándolo a Él por delante, no diciendo yo, sino Él, porque a Él tenemos que darle toda la honra y la gloria. Cuando caminamos con Jesús, estamos bajo su cobertura. Por eso dice un salmo,
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ese caminar me ha traído paz, tranquilidad, aunque la tormenta se haya levantado, se levante todos los días, porque antes les conversaba que una de las grandes bendiciones que he recibido en este caminar es mi fe. Yo antes no sabía qué era la fe, yo escuchaba a todo el mundo hablar de la fe, y yo me preguntaba, ¿y eso cómo se come, cómo se hace? Pero ahora sí entiendo. Y más cuando yo analizaba en mi intelecto humano, en mis estudios, cuando una vez escuché la frase, que si fuera del tamaño de un grano de mostaza, pues yo muy curiosamente fui de una vez inmediatamente a buscar un grano de mostaza, y yo decía, pero ¿cómo puede ser posible que este grano de mostaza sea motivación para mí? Pero eso ocurre y me quedo allí, si me voy a quedar, porque mi mente obtusa en ese tiempo se quedaba era viendo la semilla. Esa semilla da un fruto, y ese fruto crece tan grande que ahí anidan las aves, dice la palabra, y así es el caminar de nosotros. Nosotros damos fruto, y ese fruto hace que otras personas se activen y caminen, y nos pregunten, oye, ¿cómo haces tú para estar siempre dinámico, no te cansas? Si yo te he visto a ti anteriormente, hace 10, 15, 20 años que no podías ni andar con tu propia vida. Entonces, esa es una oportunidad que el Señor me ha dado y me ha brindado para poder hablar de ese caminar que hoy tengo. Él nos da su protección bajo su poder maravilloso. Poder maravilloso. El poder es algo que no se compra, es algo que se recibe. Y no se recibe de cualquiera persona. Debemos de comprender y entender que estamos hablando en dos dimensiones, una natural y una espiritual. Bendito Dios que nosotros ya nos movemos en la espiritual, no nos movemos en la natural, porque yo entiendo cómo yo antes movía en la natural. Por eso a muchas personas, cuando nosotros les conversamos y tenemos esa oportunidad, se les hace difícil entender de lo que estamos conversándole. Pero cuando esas situaciones se me han presentado, yo voy e invoco la presencia del Señor en mis oraciones, como sé que lo hacen todos ustedes, y yo en vez de hablarle a esa persona, entonces yo le hablo a Jesús de esa persona. Señor, tú sabes que hoy conversé con Pedro, con María, con Juana, y para él le ha sido difícil comprender lo que tú has hecho en mi vida. Yo te pido, Señor, que entonces seas tú, que tú te acerques a él, le hables al corazón como me hablaste a mí, para que esa persona también tenga ese caminar que hoy yo tengo. Porque nosotros no podemos parar, nosotros tenemos que hacer que ese caminar en nosotros se multiplique, crezca de una manera exponencial. Porque así una persona lo hizo conmigo. Esa persona no fue egoísta. Por ese caminar y el cambio en mi vida, les quiero compartir una palabra que está en el libro de Efesios, el capítulo 2, el versículo 13, que dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Yo antes estaba bien lejos del Señor. Yo andaba en un mundo diferente, apartado. Yo no conocía de esta palabra. Hoy conozco de ella y la comparto. Yo era ese que estaba bien lejos, pero por la sangre del que murió como cordero y resucitó como el Señor de señores, fui lavado y fui hecho una nueva criatura. En ese proceso todavía nos encontramos, no siendo el hombre pecaminoso de antes. También le puedo compartir la palabra en el libro de Juan, el capítulo 14 del 5 al 6, que dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Cuando yo leo esta palabra, yo quito el nombre de Tomás y pongo el nombre de Celedonio, porque así era yo antes. Sí, yo sigo a Jesús, pero ¿para dónde vamos? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora yo sé que ese camino nos lleva al Padre, siendo la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
Y aquí ya gracias a Dios todos nosotros sabemos por la palabra que es una sola persona, pero que se ha movido en tres diferentes dimensiones por la incredulidad del ser humano. Por la incredulidad del ser humano. Dios creó todo y el ser humano todavía no cree que Dios lo creó todo. Por su incredulidad ocurrieron situaciones que el Señor prácticamente se había arrepentido de haber creado a la humanidad y vino un diluvio y todos sabemos lo que pasó, pero el Señor en su infinita misericordia hizo un pacto y volvió a levantar a la humanidad. Y la humanidad se volvió a corromper, porque a la humanidad no le gusta el camino de la senda recta. Esa ha sido la debilidad del ser humano. No le gusta caminar la senda recta. Y cuando iba a volver a destruir a la humanidad, el Hijo dice, yo iré, envíame a mí. Ah, no me creían porque antes era mi voz en espíritu. Ahora le voy a mandar a mi voz en carne humana. Y nace Jesús del vientre de una virgen. Pero Jesús no venía solo porque ya el Dios Padre sabía lo que iba a pasar. Ya saben todo lo que pasó con Jesús, cómo fue vejado. Yo a veces en mis momentos de oración me quebranto porque yo digo, Señor, yo creo que si yo hubiese sido de esos que vivían en el tiempo en que Jesús caminó entre nosotros, tal vez yo hubiese sido de esos que también le tiró una piedra y lo escupió. Pero bendito Dios que tú has tenido misericordia de muchos de nosotros y nos has redimido por la sangre de tu Hijo. Y eso es lo que yo he sido, redimido. Mi vida nueva fue pagada con sangre. Una sangre que no es cualquiera, es una sangre que sana, que redarguye, que levanta, que renueva, que perdona. Una sangre de amor. Y ya todos sabemos lo que pasó con el Hijo del Altísimo, que fue crucificado, que resucitó, pero para que la humanidad mantenga ese caminar que el Dios Padre y el Dios Hijo quieren, nos dio el Espíritu Santo, ese consolador, para que todos aquellos como nosotros que estamos arrepentidos de esa vida que en algún momento pudimos llegar, busquemos de Él y que Él sea nuestro salvavidas, como quien dice. En mi caminar con el Jesús, yo me preguntaba, ¿y cómo voy a caminar? ¿Qué tengo yo que hacer? Y lo primero que me fue revelado fue obediencia. Me llevó a ser padre. Todo padre y toda madre quiere que sus hijos sean obedientes. Porque en la obediencia está el que evitemos situaciones que nos puedan ocurrir y causar dolor a nuestro ser y a nuestros seres en el entorno. Entonces, eso fue lo primero que yo tuve que doblegar, serle obediente al que todo lo puede. ¿Qué otra situación yo tuve que enfrentar? Me tuve que meter en la oración. Una oración profunda, una oración que al principio no entendía cada palabra, pero empecé a tener sed y hambre de entender cada palabra, de vivirla, de apoderarme de ella, de sentirla en mi corazón, como hoy la entiendo. Y esa oración se hizo parte de mi vida. Es mi oxígeno, es la sangre de mi corazón, es todo. Yo no puedo tener un tiempo de descanso si yo no estoy en oración. En constante oración. Y no es que me destino una hora o un tiempo. Es a tiempo y a destiempo. La oración es así. ¿Por qué? Porque la oración es la sustancia del espíritu. Y nosotros ya nos movemos en el espíritu. El espíritu es el que nos habla, el que nos redarguye, el que nos corrige, el que nos lleva, el que nos levanta, el que nos hace ver cuando estamos equivocados. La oración para mí es el agua. Me metí a leer la palabra de una manera profunda, no superficial. Bendito Dios que me trajo este ministerio
donde he aprendido a discernirla más todavía, a no tener conformidad, sino a tener sed y hambre de ella, a buscar en esas personas que el Señor pone en mi corazón cuando me dice, llama a tal persona. Y llamo y esa persona tiene lo que yo estoy necesitando entender. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Yo antes sí era muy selectivo. Ah, no, yo no voy a llamar a Petra porque yo no creo que Petra sepa. Por eso aquí hemos aprendido que cuando el Señor nos manda en este caminar a manifestar una palabra, no es para nosotros, es para quien la debe recibir. Y a veces no es una sola persona, son muchas personas, inclusive para nosotros mismos y nuestro crecimiento y nuestra fortaleza, que la necesitamos. He aprendido a crecer en la fe. Antes yo me derribaba demasiado, no tengo. Ya yo el no tengo no lo veo. Yo veo lo que voy a tener, yo lo declaro. No tengo $5, yo digo, Señor, antes de que acabe el día tú me darás $10. Señor, la distancia me hace impedimento para ir a visitar a alguien. Yo por fe declaro en el nombre de Jesús, antes que todo, que la oración llega con ese poder de sanación, de levantar al enfermo, de darle libertad al cautivo, pero al cautivo que está entrelazado en una celda espiritual, al que está ahí. Porque esa es la liberación que tenemos que buscar nosotros. La carne es débil, pero el espíritu tiene que estar fortalecido. Y cuando la carne es débil es porque el espíritu ya fue menguado, derribado por nuestros pensamientos y nuestras acciones. Otra situación que tuve que aprender, y la aprendí leyendo la palabra y viendo muchos ejemplos, es aprender a ser honesto y a ser íntegro. Son dos cosas diferentes. Antes yo llegaba a un restaurante, por decirles un lugar X, y pagaba una comida y me daban $1 de más y yo agarraba el dólar y me lo guardaba. Ahora me dan un centavo de más y yo lo regreso. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando a esa cajera le dan una auditoría y le falte un centavo, para muchos de nosotros puede ser algo insignificante, pero para la responsabilidad de esa dama puede ser un llamado de atención enérgico, un memorando, o hasta que si el jefe le cae mal, la pueda despedir porque tiene una causal para mandarla para su casa. Entonces, eso Dios todo lo ve. Y ahí se cumple la palabra que dice, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El serle fiel al Señor no es por el volumen de lo que puede hacer, es por lo que tenemos que regresar, que no nos pertenece. El saber que alguien me dio de más y me lo llevo, eso no le agrada al Señor. El saber que eso que estoy recibiendo no me corresponde y no lo regreso, eso no le agrada al Señor. Ah, pero yo puedo tener la excusa de decir, es que esto vino porque Dios me lo dio. Claro, porque usamos a Dios de excusa cuando queremos andar hasta por los malos caminos. Pero sabemos que Dios no se equivoca. Y a veces me pregunto yo, en mis tiempos, ¿y será que esa diferencia no vino de Dios, sino que vino del príncipe? Y me lleva al libro de Job, cuando él le dice al Señor, allá está tu hijo, ¿ve? Voy a probarlo para que veas que te va a aborrecer. Entonces, ese centavo insignificante es una prueba para ver hasta dónde de lo que yo manifiesto para honrar al Señor, yo me mantengo fiel a esa palabra. Porque yo no puedo andar en dos caminos, diciendo que soy honesto, pero no soy ético. Eso no le agrada al Señor y Él lo ve. Dice la palabra en el libro de Mateo, el capítulo 16, el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Antes les he conversado en algunas ocasiones que yo negaba al Señor por todos lados, porque yo mi vida pecaminosa no quería soltar ni mi salario, ni mi posición, ni todas aquellas cosas que yo tenía de forma material. Yo decía, negativo, yo me quedo aquí porque esta es mi zona de confort. Yo no me voy a negar a lo que a mí me corresponde, no. ¿Ves? ¿Qué quiere decir? Que yo me tengo que negar a mí mismo como ser humano para que Jesús sea enaltecido, sea elevado. Así como Juan el Bautista. Juan el Bautista lo digo, detrás de mí viene alguien más grande, del cual yo no soy digno de desatar las sandalias. Juan el Bautista se negó para enaltecer al Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, esto nos indica seguir a Jesús con los ojos cerrados, no dudarlo. ¿Por qué? Porque el seguir al Señor, así como Él vino a entregarse por nosotros, es un acto de amor. Por eso es que entre los frutos está el amor de primero. Si yo no tengo amor por mi semejante, de nada sirve. Yo no puedo seguir a Jesús en este caminar si yo no le amo a Él. Él tiene que ser lo primero en mi vida, en nuestra vida, como así nosotros lo sabemos. Primero Él, segundo Él, tercero Él, y eso no quiere decir que no amemos a nuestras ayudas idóneas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras madres, pero primero tiene que ser Jesús. En ese caminar Cristo nos da libertad para estar con Él, y si no lo acepto, estoy en contra de Él. Con Dios no existen paños tibios en este caminar. O estoy con Él o no estoy con Él. O estoy con Él o estoy en el mundo. Por eso que dice que tenemos que vivir en enemistad con el mundo, porque el mundo son las obras de la carne. Ya nosotros sabemos que en el libro de Efesios está escrito que las obras de la carne son tantas que nos llevan al Seol, a la muerte. Negarse a sí mismo es morir a la carne, dejar de ser primero para que Dios sea exaltado. Tomar mi cruz. Yo la vez pasada, hace tiempo, veía por ahí un mensaje que mandaron, que iban muchas personas caminando y cada uno llevaba su cruz, y de pronto vino uno y buscó una cegueta, la cortó, la hizo más chica. Pues yo en mis tiempos ese era yo. Yo corté mi cruz y la hice más llevadera porque no tenía ganas de cargar peso. Yo quería hacerme el vivo. ¿Ves? Cargar la cruz quiere decir abstenerme de toda impiedad y de todo deseo mundano y guardar sus mandamientos. Impiedad quiere decir falta de fe. Guardar sus mandamientos. Muchas personas se confunden porque dice que Jesús vino a abolir los mandamientos. Muchas personas dicen que los mandamientos o las leyes son de Moisés. Moisés fue el instrumento que Jehová utilizó para traer presente las 10 leyes a la humanidad. Jesús vino a acabar con las obras de la carne, pero no a abolir lo que el Padre, siendo Él, había dejado ya que había que seguir. Es difícil seguir esas 10 leyes cuando no conocemos el caminar del Señor. Y hasta difícil se me puede hacer estando en el caminar del Señor. Porque en algunas ocasiones les he comentado, les he participado, que yo todos los días le digo al Señor, Señor, no permitas que el viejo celedonio se levante más nunca. Se levante más nunca, Señor. Porque todos los días el enemigo anda por ahí viendo a ver en qué me encuentra débil para hacerme caer. ¿Que se han presentado situaciones para caer? Sí. Pero cada día yo me encomiendo al Señor. Y yo le he dicho al Señor, Señor, si tú sabes que yo te voy a faltar, Señor, sácame de esta tierra, pero no permitas
que mi boca y mi actuar dañen lo que tú has hecho en mí, que ha servido de ejemplo a otras personas. Señor, córtame una mano porque prefiero entrar manco al cielo que con las dos manos al infierno. Señor, quítame una pierna porque prefiero entrar cojo al reino que con las dos piernas al infierno. Sácame un ojo, Señor, porque prefiero entrar tuerto al reino que con dos ojos al infierno. Y estos tres elementos, los que he conversado, les he compartido, son elementos que son utilizados para cometer maldad. Yo con mi mirada puedo pecar al ver a una dama mal vestida. Yo con una mano o con las dos puedo agarrar un dinero que no me corresponde. Puedo escribir una carta acusando a una persona que no tiene culpa. O puedo caminar y hacerle daño a una persona. Entonces, por eso dice la palabra, si es tuerto, manco y cojo. Pero no me pierdo la bendición. Prefiero entrar así. Así como ganamos bendición, así como ganamos paz, tranquilidad, el poder que Dios nos da, de poco a poco, así el que no camina en el camino de Jesús tiene muerte. Vida, caminar con el Señor. Muerte, no caminar con el Señor. ¿Camino con Él o estoy en contra de Él? Y aquí sabemos que el que no camina con Jesús está en muerte. Pero tal vez no es una muerte física, es la muerte espiritual. Porque todas las manifestaciones físicas primero se dan en el mundo espiritual, vienen de adentro hacia afuera. Cuando la parte física es atacada y es expuesta, es porque ya el espíritu fue doblegado. Por eso dice el libro de Efesios, que nuestra lucha no es contra sangre, carne y hueso, sino contra potestades en el mundo espiritual. Y la única forma de enfrentar esas potestades es doblegando nuestra carne a través de la oración y a través del ayuno, porque el ayuno es para quebrantar la carne. El ayuno hace que el exceso que tengamos en el cuerpo sea mermado, para que entonces, al doblarse la carne, el espíritu sea enaltecido, y si el espíritu es enaltecido, seremos como Daniel. Nos podrán tirar al horno, por eso no nos va a quemar, porque dice la palabra que pasaremos sobre las aguas y no nos vamos a ahogar, y sobre el fuego y no nos vamos a quemar. Y aquí muchos de nosotros hemos pasado sobre las aguas y hemos pasado sobre el fuego, y aquí estamos sirviéndole al Señor. Somos testimonio viviente de que ese camino es un ganar y ganar. Entonces, esa muerte espiritual es mucho peor todavía. Dice la palabra en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y están destituidos de la gloria de Dios, y su efecto es la caída. La caída. Mientras yo esté de pie estoy bien, cuando me caigo, levantarme me va a costar. Pero la caída se puede superar en el mundo espiritual y que la carne sea levantada nuevamente cuando yo voy al Hijo para que el Hijo interceda por mí ante el Padre con un corazón contrito y humillado, arrepentido. Porque nosotros sabemos, en la palabra está escrita de muchos hombres que le fallaron al Señor y con un corazón contrito y humillado pidieron arrepentimiento y les fue dado por misericordia. Muchos hombres y mujeres que Jesús sanó, los sanó por misericordia, no por lástima. Y en esa misericordia yo la veo en la cruz. Esa sangre fue entregada por cada uno de nosotros, por mí, por misericordia, por amor. Romanos 3:24 nos dice ahora,
siendo por tanto justificados solamente por su gracia. Justificados. Eso sucede cuando Dios declara que quien ponga su fe en Cristo es justo. Por eso en antes les compartía la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no lo hace a través del Hijo. Y la gracia es redención, y la redención trae liberación. Una liberación espiritual y una liberación natural. Porque cuando el espíritu está en libertad, la carne está trabajando de otra manera y caminando de otra manera. Es un accionar y se aplica principalmente en conceptos espirituales como les acabo de comentar. El Redentor es el que nos ha salvado y es Jesús el que nos redime. Hoy yo estoy aquí compartiendo con ustedes porque el Señor así lo dispuso por su misericordia y por su gracia. Hay una palabra que se cumplió, no es que mi caminar con Jesús, y se cumplió un hombre que caminaba recto para Jehová. Y cada vez que yo la leo, me redarguye, me llena, me corrige. Me refiero a la palabra en el libro de Deuteronomio 34, los versículos 1, 4, 5, 7 y 10. Y se refiere a la muerte de Moisés. Dice, subió Moisés. Esa palabra nos debe llevar al entendimiento que todo el que camina con Jesús nunca está abajo, siempre está en las alturas. Todo el que camina con Jesús no puede estar en el piso, está en las alturas. Fuimos llamados a ser cabeza y no cola. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, y le mostró otras tierras. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Por muy correcto que pueda ser mi caminar ahora al lado de Jesús, yo no puedo perder ese caminar por nada ni por nadie. Porque me terminaré siendo como Moisés. Yo solamente veré de lejos la tierra que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Y todos aquí sabemos que nosotros somos herederos del padre de la fe, Abraham. No habíamos nacido, pero ya había una estrella que tenía el símbolo o la representación de nosotros. Por eso tenemos que arrebatar lo que nos pertenece y declarar lo que le declaraste a Abraham, yo lo recibo porque yo soy herencia de esa descendencia. Pero Abraham tuvo un caminar errado y nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque Abraham fue desobediente. Y de ahí hoy tenemos una situación que ha perdurado por todos los siglos que hemos sabido que han pasado. Cuando se le fue dicho a Abraham, en un año vendremos, o en X tiempo, y tendrás tu descendencia, la promesa, pero hubo un adelanto de esa promesa y de ahí nació Ismael, que trajo conflictos, que fue menospreciado cuando no tenía culpa de lo que había pasado él, y después nació el hijo de la promesa. Entonces yo digo, Señor, son dos. Entonces, ¿cuál es la promesa yo es la que yo pido? Pues yo reclamo la promesa que tú le diste a él, la descendencia de tu promesa, sin menospreciar a los otros.
Porque nosotros tenemos que ir por el camino y la senda correcta. Nosotros no podemos permitir que el caminar de otro perjudique nuestro caminar. O yo no puedo sentir y decir, ah, no, yo voy a agarrar los dos bandos porque así tengo dos situaciones que me favorecen. No. O de salvación o de perdición. Y sigue diciendo la palabra en el libro de Deuteronomio. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Cuando Jehová dice algo, se cumple. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Cuando caminamos en el camino de Jesús, Él retribuye nuestras fortalezas todos los días. Él nos da vigor nuevo. Él nos levanta como las águilas. Él nos utiliza como instrumento. Cuando otros dicen, hoy lo veré caído, hoy la veré caída, es cuando el Señor más nos levanta. Cuando nuestro rostro está resplandeciente, cuando nuestro rostro está lleno de vida, porque a eso es lo que el Señor nos da de vuelta y nos mantiene en las alturas. Inclusive, dice aquí la palabra, y yo la declaro sobre mí, sobre cada uno de ustedes y los que no se pudieron conectar. El día que vayamos a su presencia, estaremos llenos de vida y de vigor, y nuestros ojos no se oscurecerán. Y dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Nunca más. Muchos de nosotros aquí hemos escuchado la voz del Señor. Hemos escuchado la voz del Señor. Hemos sido testimonio de escucharla. Pero yo digo, Señor, si tú permitiste que Moisés te viera cara a cara, yo estoy seguro que tú en algún momento vas a permitir que algunos de nosotros aquí presentes te veamos también. Te veamos. Y sabes que después me dijo, pero si es que ustedes me ven todos los días, pero no me ven. Son tan ciegos, pero no me ven. Y eso me ocurrió ya hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y cada vez que yo la veo a ustedes, yo veo el rostro del Señor. Cada vez que yo me conecto a este bendecido ministerio, yo veo el rostro del Señor en cada una de ustedes. María Luisa, Maribel, Gloricel, Fátima, Diana, Cefedi, todas, cada vez que yo la veo a cada una de ustedes, yo veo el rostro del Señor. ¿Por qué digo que veo el rostro del Señor? Porque el Señor vive en ustedes. Si el Señor no viviera en ustedes, yo no sentiría lo que les estoy manifestando. Porque yo no hablo para agradar al hombre, yo hablo para obedecer lo que Dios me dice. Entonces no vivamos afanados buscando el rostro del Señor de una manera como yo lo quisiera ver. El rostro del Señor está en cada uno de nosotros. En Caleb, cuando sale ahí al lado de María Luisa. En las nietas de Gloricel. En los hijos de cada uno de nosotros está el rostro del Señor. El Señor no deja de manifestarse cada día en nuestro caminar. Pero nosotros lo queremos ver a nuestra conveniencia. Y con el Señor no es nuestra conveniencia. Es lo que Él decide que tenemos que recibir. Y yo le digo al Señor, Señor, si tú permitiste que Moisés muriera a los 120 años con vigor y con la vista como la tenía en su caminar, todos nosotros vamos a llegar a los 120 años. Como dice un mutuo amigo de nosotros, y sin usar bumper. Así es que seguimos en este caminar, no podemos desfallecer, no nos podemos parar, porque allá afuera hay muchos celedonios que todavía están como yo estuve. Ahora vamos a hablar un paréntesis del caminar en el mundo natural, porque hasta en eso Dios interviene. Él interviene en todo.
Él interviene en todo. Cuando tenemos el colesterol alto, los triglicéridos, ¿qué nos dicen de una vez? Tiene que caminar. Tiene que caminar. Hay que caminar. Cuando caminamos, quemamos grasa, quemamos calorías, hacemos ejercicio, ayuda al sistema cardiovascular, se activa y fortifica todo lo que se tiene que eliminar. El colesterol perjudicial en el organismo se libera. Perdón. El caminar nos aumenta la resistencia. Ya no nos damos cansancio. Y siempre andamos activos. No hay lugar donde nos digan que hay que ir a caminar y vayamos. No vivimos con pereza. No tenemos pereza de ninguna clase. Por eso yo siempre he dicho que Costa Rica está lejos. Cada lugar en Panamá está cerca. Dos hombres de la palabra que yo me apodero del caminar de ellos. Y yo digo, Señor, yo quiero caminar como ellos. Enséñame también, Señor. Porque nosotros tenemos que buscar ejemplos que nos vivifiquen, que nos llenen, que nos redargullan, que nos lleven por la senda. Uno es Enoc y el otro es Noé. Yo le digo, Señor, dos hombres que hasta el día de hoy, y la palabra lo dice, usted los llevaste igual que a Elías. Yo quiero caminar como Enoc, quiero caminar como Noé. ¿Qué barca tengo yo que construirle al Señor? ¿A dónde tengo que ir? Podemos hacerlo, pero para eso tenemos que serle obedientes al Señor. Obedientes. La palabra es obediencia, cumplir los mandamientos. Yo no puedo estar en dos aguas, dando testimonio aquí para honrar al Señor, para hablar de lo que el Señor ha hecho en mi vida y seguirá haciendo. Y cuando termino y cerramos la pantalla, me pongo a murmurar en contra de un hermano mío, de una hermana mía. Mandan una petición de oración. Ah, no, yo no voy a orar por esa persona porque no me cae bien. O me encuentro una persona en un lugar y voy caminando hacia ella y me desvío para no saludarla. Ese no es el caminar del Señor. Ese no es el caminar que el Señor quiere. El Señor quiere un caminar recto, de obediencia, de salvación. Porque les puedo asegurar que muchas personas oraron por mí cuando yo no conocía al Señor. Tal vez no tenían que orar por mí, pero lo hicieron por amor, por amor. Con esto quiero concluir mi caminar con Jesús. Y cualquier pregunta, aquí estamos para el servicio. Celedonio, muchas gracias. En este momento abrimos el computador a todas esas inquietudes, esos aportes vividos y para seguir ahondando el tema porque tenemos todavía bastante tiempo. Así es. Así que, por favor, sus preguntas. María Luisa trata de resolver lo del problema del micrófono para que no se te vaya entrecortado. Ya. Ya, María Luisa. Ahora se escucha mejor, ¿no? Mejor, se escucha mejor. Okay. Pero volvió de nuevo. Sí, no. Déjame poner, no sé. Yo tengo preguntas, pero quiero esperar que tú preguntes si hay alguien más que quiera hablar. A ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Como estás con el micrófono así, Maribel, por favor, búscame Isaías 35:8, por favor. Voy. Mientras que le paso a María Luisa otra. Isaías 35:8.
Dice así. Todavía María Y Luisa, habrá, María Luisa, el micrófono. Ya. dice así, en Dale. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El tema celedonio era el camino que yo tengo que restaurar en mi vida para lograr que las cosas vayan mejorando en todos los sentidos como ser humano. Tengo otras citas bíblicas también que quiero poner, pero quiero, Maribel, que la vuelvas a leer porque se oye como un eco. Entonces quiero que, no sé si puede ser más cercana. se escucha eco. Es que quiero que se entienda bien la palabra que te he mandado a leer, porque le voy a hacer una pregunta a Celedonio en base a ese versículo. Ya me pongo los audífonos. Hola. Ahora está mejor. Ok, perfecto. Ahora está mejor. Ahora Sí, sí. es que no tenía los audífonos. Dice así, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Mira qué bendición esa cita bíblica. Gracias, Maribel. Celedonio, en base a lo que acabamos de leer, yo quisiera, o más bien me gustaría, en el nombre de Jesús, tú indicaras cómo cambiaste tu camino anterior al nuevo. Todos somos hechos nuevas criaturas. La vida pasada ya no existe. Entonces, mira lo bonito que dice la cita bíblica, que aunque la persona sea torpe, aunque vaya en el camino del Señor, será bendito siempre. Ahí no está claro en el versículo que yo no necesito tener una capacidad intelectual poderosa, que no necesito en ningún momento sentir porque Dios usa y da como Él quiere su medida en todo momento. Entonces, me gustaría que nos dijeras cómo empezaste tú a cambiar esos caminos torcidos que todos tenemos. ¿Cuáles son esos caminos torcidos? Nuestras propias decisiones, acciones negativas que hacemos contra otras personas, como dices tú y lo dijiste claramente, cuando critico, cuando quiero que las cosas sean súper ordenadas. ¿Cómo lograste tú? Porque yo creo en lo particular que todos cuando vamos creciendo tenemos que acordarnos de dónde Dios nos sacó, porque tenemos que entender que así como nos sacó a nosotros, puede sacar a miles de personas en un momento determinado, porque Él solo ve la forma de actuar del corazón del hombre para hacer las transformaciones que tiene que hacer. Mientras me contestas, voy a ir buscando otra cita bíblica que quiero que me lean. Ya, María Luisa, arreglaste tu... A ver, no sé cómo se escucha ahora. Me estuvieron revisando y moviendo todo. Mejor, Excelente. súper bien, María Excelente. Luisa. Ok, gracias. Ya te la mando.
Celedonio, quiero que me contestes eso, porque La, lo importante es la senda. ¿Cómo corrijo la senda? Porque es muy bueno oración, ayuno, entrega al Señor, pero ¿cómo voy a cambiar mi camino? ¿Cómo voy a permitirle al Señor, como dices tú, corrígeme, redargúyeme, perdón, pero cómo voy a saber el camino que tengo que escoger? Tú tuviste que aprender inicialmente en el medio de tu desconocimiento qué camino tenías que escoger para poder que ese camino fuera bendición para ti, porque estabas cogiendo la senda que realmente el Señor quería para tu vida. correcto. Porque mira, Dios nos puede hablar, podemos tener dones, podemos tener oración, pero si no vamos por el camino que Él quiere, de nada sirve. Es correcto. Y ahí lo acaba de leer Maribel en la cita bíblica, que Él no hace acepción de personas. Así es. Entonces, explícanos un poquito ese caminar tuyo mientras que le busco a María Luisa, la que quiero que me lea. Porque Cuando tenemos tiempo de sobra. Amén. Cuando la palabra habla del torpe, como usted dice, Dios ve el corazón. Pero si ese torpe está caminando en obediencia, Dios tiene gracia y misericordia sobre él. Porque hay gente que dice estar en el camino, pero no está en obediencia. Y lo primero que nosotros tenemos que cambiar en nuestro ser y hacer es serle obediente. Sin obediencia, yo no puedo decir que estoy en el camino del Señor. Porque entonces yo estoy siendo obediente a mi conveniencia y no a lo que el Señor quiere que yo camine. La obediencia es la senda que tenemos que seguir. Estoy de acuerdo en algún momento con lo que acabas de decir. Deuteronomio 10, María Luisa, mientras que voy contestándole a este, búscame Deuteronomio 10 del 12 y 13. Tengo varias citas bíblicas sobre el camino muy buenas e importantes. No sé si tendremos tiempo de ver muchas, pero Celedonio, mira, es cierto que la obediencia es importante, pero yo quiero referirme a una parte de la Biblia cuando Pablo empieza su recorrido y su camino para el Señor. Hay momentos en que el Señor le dice a Pablo, no te quiero por ese camino. No quiero que andes por esa senda. Porque él pasó por varios lugares donde donde la gente quería que regresara y el Señor no lo dejó ir. Y el Señor tampoco permitió que fuera a los lugares donde él no le decía. Correcto. Eso está en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo Celedonio empezó a entender que no era el camino que él quería para conocer a Jesús? Tú lo mencionaste en el momento de tu intervención, que Jesús era el que te indicaba el camino. Pero ¿cómo? Porque todo el mundo quiere saber cómo lo hizo el Señor contigo, cómo logró doblegar tu carne y tu espíritu para provocar que no fueras tú por donde querías, sino donde él quería. Mira tú, Pablo tenía que tener mucha convicción de lo que era Dios en su vida para entender la posición de Dios en ese momento y no irse hacia ningún otro lugar donde Dios no lo quería.
Y ese es el problema de todos los cristianos muchas veces. Queremos ayudar al Señor Así es. en el camino que tenemos que recorrer. Queremos que Él nos diga, estoy de acuerdo con tu camino, Celedonio, Gloricel, María Luisa y Maribel, para que no crean que es directamente hacia alguien. Yo sé lo que tú me estás diciendo, pero yo creo, por eso es que el pueblo de Israel dio tantas vueltas en el desierto, porque no encontró la senda que Dios quería, el camino que Dios quería. Yo quiero que repitas la cita bíblica o no, más adelante. María Luisa, por favor, léete la que te acabo de decir, Deuteronomio 10, 12 y 13. Dice así: lo que Dios exige. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová, tu Dios, de ti? Sino que temas a Jehová, que lo ames. No, a Jehová, tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Estamos hablando ahí, Celedonio, de los caminos que Dios quiere para mí, para ti y para todos los que estamos en este lugar en este momento. Muchas veces nos quedamos confundidos cuando le pedimos a Dios una oración y la oración no llega, no llega. ¿Por qué no llega? Celedonio, porque no es el camino que Dios quiere para nosotros. Correcto, así es. Entonces, por eso, quiero que vayas a testificar tu propia vida y nos digas cómo cambió el Señor ese camino que tú tenías por ese camino renovado por donde Dios te ha llevado. Eso va a ayudar a otros a entender lo importante que es decir Jesús es el camino. Porque mucha gente dice Jesús es el camino, pero yo me voy del camino de Coronado a Panamá por el lado donde yo quiero. Exacto. Eso no es lo que Dios está diciendo. Acabamos de leer lo que dice María Luisa en Deuteronomio 10, 12, 13, dice, si anduvieres por mis caminos, no por los míos, los caminos que Dios tiene preparados para mí, son los que yo necesito entender. Entonces, dinos un poquito más porque voy mientras buscando otras citas para que lean. Mientras que tú vas contestando. Quien no camina por la senda que el Señor instruye, va al fracaso. Y yo cuando estaba fuera de esa senda, vivía en fracaso. A mí no me prosperaba nada, porque yo lo quería hacer por mis fuerzas. Y en antes, yo les compartí una parte de la palabra que dice que el caminar del Señor lleva a la prosperidad y que el caminar del Señor nos da esa paz que nosotros necesitamos. Que se establece una relación personal con Jesús, que ese camino nos da vida, nos da gozo, nos da gratitud, nos da paz, esperanza, ilusión, fe, y que eso que recibimos nosotros lo transmitimos primero a nuestra familia, a nuestro entorno y a todo lugar donde nosotros llegamos. Mientras ninguna de estas manifestaciones yo las pude recibir antes, es porque yo no andaba en el camino que el Señor me había ordenado que tenía que seguir. Yo andaba, era en mis caminos. Era como Saúl. Una interrupción ahí. En ese momento, Celedonio, tú no sabías cuál era la voz de Dios. Definitivamente. Disculpa. O sea, no sabías cómo aprender de Dios en ese momento. Así entonces, es.
¿Qué instrumentos rudimentarios usó el Señor contigo antes de dar su voz para que tú la reconocieras? Bueno, instrumentos rudimentarios, yéndome al pasado, como decía Senante, para recordar de dónde nos sacó. Yo me cansé de tener una vida de fracaso. Y yo dije, bueno, Señor, yo tengo que ir a ti porque ya yo estoy cansado de estar en el piso. Yo estoy cansado de hacerlo por mi fuerza, yo estoy cansado de hacerlo por mis pensamientos. Y les quiero decir que Marisol, mi ayuda idónea, ya conocía de Jesús y de Dios. Y ella me hablaba, pero mi terquedad era que yo no quería ir por ese camino. Y yo sí vi el cambio de ella en su vida. Y ella me decía, ven para que camines por aquí y aprendas para que también tengas lo que yo tengo. Pero yo no me metía por ahí. Hasta cuando yo dije, yo tengo también entonces que seguir por ahí porque parece que ese es el camino que a mí me va a beneficiar. ¿Ves? Regularmente. Un momentito. Job 23, 10 al 12, Maribel. Y tú, María Luisa, Éxodo 18, Éxodo 18, ya voy, 20, Éxodo 18, 20. Sigue, Celedonio. Regularmente buscamos el camino correcto cuando ya estamos bien más abajo del piso, cuando estamos más abajo donde ya no puedo caer. La palabra en Deuteronomio, si buscamos el significado de Deuteronomio, es el recordar de las leyes al remanente que quedó después de 40 años en el desierto. ¿Y por qué fue el recordar? Para que el pueblo que había sobrevivido, que era menor de 20 años, no se perdiera como se perdieron los anteriores, que agarraron la senda equivocada cuando empezaron a hacer becerros y a hacer cosas inadecuadas, que ese no era el camino que el Señor había instruido. Entonces el Señor dice, no vamos a permitir que estos también se pierdan, y vamos a recordarles las leyes, los mandamientos, los estatutos. Por eso es que antes les comentaba que esa es parte medular para caminar la senda que el Señor nos dice. Yo no y puedo también el pasado, y también el correcto, pasado para correcto. conocer a Jesús. Correctamente, porque tenemos que saber de dónde el Señor nos sacó, no para vivir esa vida de sufrimiento y desobediencia, sino para saber que Él cambió nuestro sufrimiento en gozo, en baile, y que nos dio una nueva vida, y que tenemos que valorarla y decirle a otras personas si se puede, porque el Señor es el que dice cuál es el camino que tenemos que seguir para que otros también sean salvos. Exactamente. ¿Ves? Así es. Ese es el caminar nuestro. Decir, hablar, compartir, para que Jesús sea glorificado. Pero tenemos Gladys, que su saber. micrófono. Ajá. Sigue, Celedonio. Tenemos que Pero a mí saber me que gustaría lamentablemente. O sea, que nos contaras de tu experiencia personal, cómo lograste dar el primer paso para provocar que se diera ese cambio que tú querías que el Señor permitiera. Bueno, les quiero decir que en el mes de diciembre del año 2009, cuando yo venía de un vuelo de Chiriquí a la ciudad capital de ganar una de las tantas demandas que yo le ganaba a todo el que le ponía una demanda al lugar donde yo laboraba, yo venía lleno de orgullo, vanidad, y decía, me la gané, nadie me tumba de aquí. Cuando yo llegué al aeropuerto de Albrook, a mí me dio un fuerte dolor de cabeza, y ese fuerte dolor de cabeza terminó en un aneurisma en el Hospital Paitilla. Y ahí fue cuando el Señor tocó mi cabeza por primera vez. Yo pensaba que eran las manos de Marisol que me estaba acariciando para calmar mi dolor, pero no eran las manos de ella, eran las manos de Jesús. Y de ir prácticamente a un quirófano en menos de media hora, yo no tuve que ir a ese quirófano. Y después cuando me hicieron una resonancia, el médico dice, aquí como que hay una leve cicatriz de lo que en algún momento pudiste haber tenido. Y ahí empezó, en ese sufrimiento
en ese momento de angustia, yo empecé a valorar y a clamar al Señor, porque ahí fue donde yo dije, Señor, ¿y si yo me muero, qué padre le va a tocar a mis hijos? Señor, ¿y si yo me muero, qué esposo le va a tocar a mi esposa? Entonces, ahí yo empecé a tener mi relación personal con Dios. Que ha Y sido, cambiaste tu actitud. definitivamente. Pero no Ok. fue radical, no fue radical. Eso es lo que queremos oír. Ajá. ¿Cómo fue? Esa actitud de paz y tranquilidad me demoró como 3 meses. Porque yo me acuerdo que cuando a mí me dieron la incapacidad, yo, cuando me sentí bien, yo fui de vuelta a trabajar. Y me acuerdo que mi esposa me decía, ¿y tú para dónde vas si te dieron tanto? Y yo decía, no, yo tengo que regresar porque si yo no voy, esa institución se cae, porque sin mí esa gente va perdida. Y mi cuñada Maribel se ríe porque ella sabe que así era. ¿Y qué pasó después? Me volví a caer de nuevo. Me volví a tropezar con la misma piedra. Y Por terminé, eso, terminé de nuevo en el hospital. entonces, vi- ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otro knockout. Y me vino de nuevo. ¿Ves? Ajá, Y me vino de nuevo el dolor de cabeza. Hasta que ajá, por fin la voz del Señor habló a mi corazón. ajá. Me habló a mi corazón y yo entendí que ese no era el camino que el Señor quería para mí. Y mi corazón fue cambiando, cambiando, pero todavía andaba en ese juega vivo. Y por eso, ustedes lo saben, un 27 de agosto del año 2014 yo terminé yendo a un quirófano de la Caja del Seguro Social. Y lo que para mí fue una operación natural en el mundo natural, fue una operación en el mundo espiritual. Ese día el Señor cambió mi corazón de una manera radical, por completo. Porque Él me dice, voy a cambiarte de lo más profundo, te voy a cambiar ese corazón. Y te voy a tener que abrir aquí el pecho con una sierra para llegar hasta donde está ese corazón. Que decían los médicos que yo tenía un corazón como un anciano de más de 100 años. Imagínese usted. De lo acabado que yo tenía el corazón que Dios me había dado. Y Dios cambió mi corazón por uno de carne conforme a la voluntad de Él. Y ahí me he mantenido, siéndole fiel, sirviéndole al Señor. Y yo hice un pacto con Él entre tantos que he hecho y me acuerdo que yo le dije, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y yo me acuerdo que en mis momentos de aflicción, cuando yo estaba tratando de luchar mi carne contra el espíritu, me acuerdo que una madrugada yo le dije al Señor, Señor, ¿hasta cuándo me vas a seguir esperando? ¿Hasta cuándo yo te pedí a ti que me dieras, aunque sea una cicatriz de esas que tú tuviste en tu cabeza por esa corona de espinas, por esa lanza que atravesó tu costado? Yo quisiera que me dieras por lo menos una pequeña cicatriz. Pues no me dio una, me dio muchas más para que no se me olvide. Yo tengo una en la pierna, tengo una aquí en el pecho. Yo tenía 2 tubos, uno que me entraba por aquí abajo de las costillas, uno que me iba directo al corazón. Tenía otro catéter por aquí por el cuello. Y pedí, y me dio para que no me olvidara, más nunca. Tengo mis cicatrices. Y ahí empezó ese nuevo caminar de lo que el Señor me dio en ese hospital. Para la honra y gloria del Señor, ya ustedes saben que yo visito a los enfermos en los hospitales donde sea necesario. A la hora que sea necesaria una oración, se declara una palabra en el nombre de Jesús, la palabra viaja. Porque siempre me aferro a esa palabra cuando Marta y María mandaron a buscar a Jesús. Y Jesús le dice a ese mensajero, dígale a Marta y a María que lo que mi amigo tiene no es de muerte, es de vida. Cuando aquel centurión llegó y le dijo, tengo allá enfermo a una persona que me sirve, y él dijo, regresa si ya está sano. Y cuando llegó y preguntó, ¿y a qué hora fue que se le dio la sanación? Fue el mismo tiempo en que Jesús había declarado palabra de sanidad. Por eso es que nosotros tenemos que declarar con fe, con fe, con fe de que las situaciones se sobrepasan, pero con la ayuda del Señor primero por delante. Por eso es que cuando yo voy a orar por una persona, yo empiezo diciendo, Padre, en el nombre de Jesús, y aquí yo lo he vuelto a aprender y a ratificar.
Porque aquí en este ministerio, cada palabra de oración que se invoca empieza así diciendo, Padre, en el nombre de Jesús. Ahí no dice, yo declaro, no. Padre, en el nombre de Jesús, porque ese es el que tiene el poder de sanación. Ese es el que se levantó al tercer día. Ese es el que por su llaga somos sanos. Ese es el que por la palabra somos redargullidos, corregidos y levantados. No por nosotros. Nosotros los seres humanos tenemos una limitación. Pero el que todo lo puede, si vive en nuestro corazón y lo invocamos con fe, Él hace la obra para que el pueblo de Israel, todavía incrédulo, sepa de que Él vive por los siglos de los siglos. Y sabe que leyendo la palabra, y usted me podrá corregir, yo decía, pero ¿por qué el pueblo de Israel fue el elegido y no fue otro pueblo? Y leyendo la palabra dice que entre todos los malos, y entre todos los malos estaba metido Israel, ese era el más bueno entre todos. Entonces Dios se plació en el menos malo. Por eso decía la palabra en antes de Isaías, que aunque el torpe vaya caminando, el Señor lo utiliza para hacer su obra. Entonces, yo soy ese torpe, yo soy ese Israel que era desobediente y que el Señor fue cambiando y sigue cambiando cada día. Y nosotros tenemos que reconocerlo, cada uno en su momento de intimidad, nuestra falencia, nuestras debilidades, porque es la única forma. Si yo hago un examen ahora y de 5 preguntas saco 2 malas, me ganó un 3. No, yo lo agarro y lo archivo. No, mi obligación es agarrar ese examen y saber cuál era la respuesta correcta de esas 2 que yo me equivoqué. Porque si yo no me corrijo en la palabra, yo viviré toda la vida una vida de equivocación. Y cuando nosotros caminamos en el nombre de Jesús, dice la palabra que lo que salga de nuestra boca, invocándolo a Él, tiene poder de vida y muerte. No, allá va Celedonio que se la pasa orando por los enfermos y le dijo a un enfermo que iba a ser sano y el enfermo se murió a los 5 minutos. No es por emoción, es lo que el Señor te diga que tienes que decir. Mire, yo me acuerdo de un caso de un varón que alababa al Señor, creo que era de Honduras. A ese muchacho le dio un cáncer. Él alababa al Señor de una manera espectacular. Y me acuerdo que en un concierto en el que él estuvo presente, había muchos hombres y mujeres de Dios. Y todos le decían a ese varón, te vas a levantar. El Señor me dijo que eres sano. El Señor me dijo que vas a caminar. Y solamente un solo hombre le dijo, en otras palabras más y palabras menos, el Señor te está esperando y te va a llevar. Prepárate porque Él viene por ti y pronto. Y no había pasado ni un día y el Señor se lo llevó. Entonces, por eso, claro, eso es bíblico también. Eso es bíblico también. Así mismo es. Así mismo es. Así mismo. Micaías creo que fue el único profeta que decía acá lo que tenía que escuchar. Exactamente. No sé, María Luisa, si hay alguien que quiera hacer una pregunta, si no para leer las 2 citas bíblicas que le di a Maribel y a María Luisa. Pregunta, a ver, ahora con esta ampliación, ¿alguna pregunta? Léete entonces Éxodo 18:20, que todo el mundo quiere aprender cómo caminar mejor con Cristo. Eso es lo que puedo percibir en este momento. A ver, María Luisa. Dice así, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Amén. Maribel, Job 23 del 10 al 12, te dije, ¿no? Sí, dice así. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. ¿Qué pasó cuando vienen las pruebas, jóvenes? Todos los que están escuchando en este momento, todo el mundo quiere magia, todo el mundo quiere que se vaya enseguida el camino. De allá para allá. De allá para allá. Y tú acabas de leer
te probaré en el camino. Me Porque tú probará y también fuiste probado, Celedonio. Yo también fui probada y sigo siendo probada en los Amén. caminos que el Señor nos pone. Entonces, eso hay que recordarlo para ayudar a los débiles. Aquellos que en este momento no tienen las respuestas. Entonces uno no puede llegar a ellos y decirles desde ya, no, tú tienes que hacer lo último que nosotros hacemos. No, hay que ser como bebés, como niños, como adultos. No se puede dar la leche que toman los niños clean de 6 años o de 5 años. Hay que darle de mamar la leche especial para niños, para bebés. Entonces, eso hay que entenderlo. Le enseñaré el camino en que deben andar. ¿Qué nos va a ayudar en ese proceso para enseñar el camino? La palabra de Dios por medio del Espíritu Santo y de Cristo que vive en nuestros corazones. Eso es lo que va a permitir que nosotros podamos, en el nombre de Jesús, mostrarles a otros qué senda le conviene, qué no le conviene, porque conocemos el lenguaje de Dios a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos indica cómo tenemos que ayudar a aquellos que necesitan corrección, redarguirse, como también nosotros la necesitamos. Es que es una situación de siempre. Aquí no hay quien de día a día. Aquí, y lo acabamos de leer en Isaías 35:8. Lo que Dios quiere que cada uno recuerde, vuelvo y les digo, Pablo no podía caminar donde él quería. Él tenía que usar sus caminos en Cristo. Y asimismo todos los profetas que existieron en la palabra tenían que seguir la dirección que en ese momento Dios les ponía. Pero ¿cómo lo podían hacer? Porque conocían las leyes, como lo acabamos de leer en uno de los versículos. Conocían los mandamientos, conocían cómo tenían que actuar. Entonces, muchas veces, la persona que quiere un caminar con el Señor se desespera y pierde la luz y el horizonte en un momento determinado porque no puede escuchar realmente la voz de Dios porque su necesidad no la ha saciado y necesita saciarla y necesita más rápido las cosas de lo que Dios quiere darlas. Vuelvo y les digo, léete de nuevo, Maribel, Job 23 del 10 al 12, ahí dice, probaré tu camino. Dice así, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Todo lo que tocara la planta de tus pies era tuyo, pero era porque ya el recorrido que él tenía que hacer venía ya dispuesto de antemano por el Señor. No es que él iba a usar sus pies, bueno, me gustó tal lugar, voy a poner, no. Eran las batallas, era todo aquello que Dios disponía, por eso que Jai lo perdieron la primera vez, porque no supieron manejarse bien en todos los sentidos posibles, y eso fue lo que provocó que fueran derrotados y después vencieran el camino. Entonces, ¿qué experiencia puedes tú darnos en este momento, Celedonio, para que las personas recuerden que esos golpes que recibiste tú de dolores de cabeza más de una vez pueda ser más fácil en otras personas en este tiempo difícil?
en este tiempo, hoy presente, déjense procesar por el Señor. No tengan temor. Ahí en la palabra de Job habla del oro. El oro que nosotros vemos resplandeciente no nace así. El oro nace embarrado de tierra, de lodo, de piedra, y hay que meterlo en fuego para que se vaya separando poco a poco. Pero a nadie le gusta ser procesado. Pero ese proceso es el que nos hace a nosotros fortalecernos en todo lo que tenemos que ser fortalecidos. En Saulo de Tarso, su proceso fue 3 días estar ciego. Y cuando él recobró la vista, no fue el mismo que venía hacia Damasco con la espada. Cada uno de nosotros hoy tiene la oportunidad de decirle al Señor, Señor, procésame en lo que me hace falta que sea procesado. Señor, yo quiero caminar tu Una caminar. pregunta, Celedonio, porque Dígame. eso es interesante que lo oigan todos. La primera vez, 3 meses duraste con el dolor de cabeza y te repusiste y volviste a caer. Correcto. ¿Qué señales recibiste en ese interín de la primera y la segunda vez de aquello que no habías puesto en práctica desde la primera oportunidad? La vida de mi familia cambió. Empezaron a reír. Yo empecé a reír. Y yo sentí que ese era el camino que el Señor quería que yo siguiera. Pero vuelvo y les comento, a los 3 meses yo regresé a la senda que yo tenía antes. Y eso antes cuando compartimos la palabra de Éxodo, que todos sabemos que Éxodo quiere decir salida, a esa vida que yo tenía antes. El Señor me quería sacar y llevarme a la tierra donde brota leche y miel en ese tiempo, pero yo quería ir a meterme al desierto de nuevo, porque esa era la vida que yo tenía antes, una vida de desierto, de sequedad, a pesar de que yo decía que tenía de todo, pero no tenía. Y no eras obediente, no eras Exacto, obediente. exacto. Por eso es que el pueblo de Israel cae en la situación que cayó con Faraón, porque ya Jehová les había dicho, no se mezclen con los que no se tengan que mezclar. No den a sus hijas a los hijos de sus enemigos, ni sus hijos a las hijas de sus enemigos. Y nosotros tenemos ahí varios ejemplos, y uno fue José. Y yo diría, Celedonio, para ir a lo más importante que la gente quiere oír, temor a Dios. La gente, tú no tenías temor a Dios en ese para momento. nada, para nada, para nada. Entonces, si no tenías temor a Dios, ¿cómo empezó a crecer ese temor? Háblalo para que tú, que la tercera vez que te tocó, ¿cómo cambió esa falta de temor al Señor de una manera productiva? ¿Y cómo aprendiste a entender que tenías que hacer un cambio radical? Eso lo quiere oír la gente, porque la gente pide y el camino no es quizás el que ellos quieren y que el que Dios tiene para ellos. Yo tuve que cambiar ya la segunda, tercera vez, como les decía, porque yo empecé a palpar, a ver que el gozo que yo había tenido en mi familia por 3 meses se estaba volviendo nuevamente un calvario de lágrimas de dolor y sufrimiento. Y yo me acuerdo que yo dije, esto no puede ser nuevamente, Señor. Yo necesito de ti, Señor. Yo necesito que tú cambies mi vida, Señor. Yo no quiero borrar la sonrisa de mis labios. Y yo todavía no entendía la palabra, que el gozo es del corazón y que ahí uno tiene que estar fortalecido con la presencia de Él. Y el Señor tuvo esa misericordia y esa gracia conmigo. Y por eso hoy estamos aquí conversando en la presencia de Él. Y eso tiene que ver con lo que usted antes hablaba o la palabra dice en Isaías, el torpe va en el camino. Ese torpe era yo. Yo sentía que yo iba en el camino, pero yo era torpe porque a pesar de que iba en el camino, no iba en el camino que él quería que yo fuera, yo iba en el camino que yo quería. Y tenemos que aprender a caminar en el camino que él nos dice. Entonces, yo veo que de los 12 apóstoles hubo uno que supuestamente caminaba con él,
pero no caminaba con él, caminaba hacia la carne, hacia el hombre, hacia el pecado. Entonces, ahí es donde te pregunto, todo el mundo pone libritos especiales para decirte cómo tienes que hacer, cómo tienes que lograr todas las cosas, pero si tú no sabes tu camino, el renovar tu mente no va a servir de nada, porque tú Ajá. tenías dolor de cabeza y seguías haciendo lo malo porque no querías claudicar a la forma en que tú hacías las cosas. Así que ahí no había renovación de mente y también el camino estaba equivocado. Entonces hay personas que te dicen hay que renovar la mente, pero hay cosas primordiales antes de renovar la mente, antes de orar, antes de hacer ayuno. Se necesita que me muestre el Señor el camino por donde tengo que andar. Y quisiera que eso nos lo dijeras en este momento. ¿Cómo lograste tú entender cuál era el camino para que después pudieras tener renovación de mente, oración, ayuno y no te adelantaras a los elementos espirituales que Dios, los recursos espirituales que Dios nos da, porque necesitabas primero empezar a andar, a caminar, dejar de gatear y dejar de gatear para empezar a dar los primeros pasos en Jesús. ¿Cómo lograste eso que es importante para todo el que te va a escuchar en este momento? Dejé morir al celedonio en la carne. Ya yo no seguí con esos afanes que tenía antes, ni con esos deseos, ni con esas ínfulas. Yo me dejé. ¿Crees tú que quedaste vulnerable ante lo que no conocías? Correcto. Correcto. Entonces, Correcto. cuando somos, como dice la palabra en 35:8 de Isaías, cuando no tenemos un manual propio, el Señor actúa mejor en nuestras vidas. Cuando no queremos ayudarlo a Él, porque Él sabe lo que quiere hacer con nosotros. Correcto. Entonces, esa vulnerabilidad tuya, esa situación de impotencia en que no podías decir me levanto y me voy porque tú lo retaste en ese viaje de Chiriquí a Panamá. Correcto. Porque le dijiste que no había nadie que pudiera saber más que tú. Así mismo es, así fue. Así Entonces fue. Dios te agarró y te estremeció y te dijo, sacó la vara así y me dio en la espalda. Así es, así es. Entonces, hoy tienes el fruto de esa vulnerabilidad y de esa situación de impotencia que tenías en ese momento, porque Dios te llevó a caminar en la senda donde te está llevando. No sabemos si las sendas de nosotras todas están listas todavía, todos están listos, pero vamos caminando por ese paso y ese camino que Dios ha dispuesto. Así es. Eso sí lo sabemos cuando ya empezamos a ver los milagros, las señales, los prodigios, las maravillas que van llegando a nuestra vida, porque vamos por la senda que Dios ha escogido para nosotros. Pero muy importante, Dios puede cambiar esa senda. Correcto. Así es. Entonces, si Dios cambia esa senda, Celedonio, en alguna oportunidad en tu vida, ¿cómo lo manejaste? Eso lo quiere oír la gente. En antes yo le conversé a todos que yo he hecho pactos con el Señor. Y hay un pacto que yo siempre les digo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando Dios nos da la misión, Él nos da la provisión. Cuando Dios le dijo a Nehemías, ve y levanta los muros de Jerusalén, Él le tenía todo preparado. Que algunos que todavía nos podemos encontrar,
que andamos como en alguna ocasión aquí y en otra ocasión allá, tal vez no nos va a dar todo. Vamos a tener que luchar por lo que haga falta. Pero cuando Dios nos manda, Dios mismo no se puede mentir. Dios no nos va a mandar a ninguno de nosotros en su nombre a hacer una obra para exaltarlo a Él y no nos va a dar los recursos para que esa obra a la que nos ha mandado no se cumpla, porque Él no se miente. Entonces, es que estaba buscando otra cita bíblica y Amén, venga, que hay que enriquecernos. me gustaría, porque no ha quedado claro, Celedonio, cuando has tenido que hacer cambios que duelen, porque a todos nos han dolido los cambios de Dios. Pero hemos obedecido, ¿verdad? Yo dejé de vivir una vida de patrón de costumbre. Ajá. Yo vivo ahora una vida de la que Dios quiere que yo le sirva. Bueno, pero dinos cómo lo lograste, porque eso lo quiere la gente oír. Entregándole todo mi ser y hacer. Yo dejé de buscar lo natural para meterme en lo espiritual. Búscame segunda de Timoteo 3:10, María Luisa, segunda de Timoteo, perdón, 3:10. Dice así. Pero tú, Isaías 48:17, Maribel. Dale, María Luisa, disculpa. pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y si el 11 dice, persecuciones, padecimientos con los que me sobrevienen en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Amén. Amén. Vete 48:17 que estoy verificando el que le di a María Luisa. Dice así: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Yo iba a preguntarle algo a Celedonio respecto a cuando por lo menos usted tenía un alto cargo en ese lugar donde usted trabajaba y lo demostraba y se hacía así. Entonces, esta dependencia, cuando usted es tratado, es procesado y usted tiene que enfrentar nuevamente ese puesto que usted tiene en su lugar de trabajo. Allí todos en lo natural lo veían de una forma, ¿verdad? Aquí está el jefe, aquí está el que tiene la razón, el que pelea, el que se gana las victorias para esta empresa. Entonces, cuando usted va a presentarse ante todas estas personas, ¿cómo hizo ese Celedonio que estaba siendo renovado, que ya el Señor lo había confrontado y había probado que alejado del Señor iba a volver atrás? ¿Cómo hace Celedonio
esta introducción, por decirlo, ya teniendo una experiencia sobrenatural para introducirse en esa parte natural donde usted antes había tenido el control? Cuando uno empieza el caminar con el Señor y se lo entrega todo, la carne y el espíritu no se llevan. Así es. Son contrarios el uno al otro. Y les quiero decir que en octubre del año 2012, yo llegué un día lunes y me senté en mi oficina. Y yo dije, yo no continúo aquí. Yo preparé mi carta de renuncia, me paré, me fui para el Ministerio de Trabajo, me la sellaron y regresé. Cuando yo regresé y la entregué, la gente se fue de espalda y me decían, usted renunció, usted va a tirar todo lo que usted tiene. Yo le dije, sí, porque yo no puedo seguir trabajando a un Dios al que yo no le sirvo. Y me fui. Pero ustedes saben que Dios es tan maravilloso y Él no se queda con nada, que yo había presentado mi carta de renuncia. Porque siempre hay una gota de agua que derrama el vaso. Y resulta que el lunes cuando yo llego y abro mi sistema de computadora, yo recibo un correo electrónico y era una situación que se había dado con una aprobación que yo no había dado y esta persona usó un lenguaje muy despectivo en contra mía y yo lo agarré, lo saqué impreso, hice mi carta de renuncia y lo puse, renuncia voluntaria, me fui. Y cuando llego al Ministerio de Trabajo, la joven me dice, ¿y usted va a tirar todos los años de servicio que tiene y va a renunciar así? Y le digo yo, sí, porque mire que me encontré con este papel en mi correo electrónico. Y ella lo lee y me dice que no, si usted tiene derecho con esto a que usted presente una renuncia con causa. Yo le dije, sí, yo sé que lo puedo hacer, pero yo no lo quiero hacer. Ella me pone mi sello y yo voy, la regreso y la entrego. Yo recibí varias llamadas y me decían que regresara, que había sido un malentendido, que me iban a hacer un ajuste, que esa no era la intención, que me prometían un cambio, un ascenso. Y yo dije, no, yo no regreso más porque yo no me siento bien allí. Les quiero decir que cuando a mí me entregaron mi liquidación, venía mi indemnización y mi recargo. Y supuestamente yo no tenía derecho a eso. Porque mi renuncia había sido voluntaria. ¿Quién metió la mano ahí? Al que yo empecé a serle fiel cuando yo puse mi carta de renuncia. Cuando yo dije, yo no puedo seguir siendo instrumento para otra persona tenga dolor. Yo le tengo que seguir sirviendo a Dios, no al hombre. Y el Señor se plació. Y cuando me dieron mi liquidación, ahí venía mi indemnización y mi recargo. Ahí empecé yo nuevamente más fortalecido en mi caminar con el Señor. Y no porque me hubiese dado plata, sino porque yo vi el poder que Él tiene, que es eterno, en el que lo que yo no tenía derecho por haber renunciado de una manera, Él me lo concedió. Y así ha sido en mucho caminar que yo he tenido. Va para un año, yo estoy en un proceso en el que el Señor me ha metido y cuando las situaciones del Señor se den en su momento, porque yo al principio no entendía por qué el Señor me tenía allí, pero después entendí una madrugada que Él me mandó en ese proceso para liberar a mucha gente que ha sido oprimida por esas personas que están actuando de una manera impropia. Cuando eso el Señor lo levante nuevamente, y yo lo voy a compartir para honra y gloria del Señor, ustedes sabrán de todo lo grande, poderoso y maravilloso que es Dios. Amén. Porque Él derriba principados y potestades que le trabajan a las tinieblas. Que le trabajan a las tinieblas. Como antes decía Gloricel, y sabemos todos nosotros, el caminar en la senda del Señor no nos exonera de seguir siendo atacados, de seguir siendo señalados, de seguir siendo vejados. Pero ahora todo eso hace un gozo en nuestro corazón. Todo eso, cuando a mí me vienen estos ataques, yo no veo a la persona que me ataca. Yo veo el poder de Dios en esa persona que me ataca. En esa persona que me injuria, que me menosprecia, que me señala, que me levanta tantas cosas. Yo digo, Señor, yo sé que tú lo haces con un propósito. Porque esa persona está como yo en mis tiempos, que no conocía de ti, y actuaba
cómo esa persona está actuando. Y yo sé que si tú lo hiciste en mí, lo vas a hacer en ella y en todos los que están alrededor de esa persona. Yo no puedo declarar sobre esa persona, Señor, y desbarata la... No, eso no viene de Dios. Porque si tuviste misericordia conmigo, que ni la merecía en aquel tiempo, también te pido que la tengas con esa persona y con todos los que la están apoyando. Y ya empezó, ya las cosas se están dando de una manera diferente para honrar al Señor como Él debe ser honrado. El caminar del Señor, dice que la palabra es que hasta nuestros propios familiares, familias nos van a menospreciar. Pero al final hay una gran recompensa. Una recompensa que no tiene valor aquí en la tierra, pero sí en los cielos. Y la recompensa empieza porque si nosotros cambiamos, nuestra familia cambia. Nuestro entorno cambia. Nuestro puesto de labores cambia. Nuestro corregimiento cambia. Nuestro vecindario cambia. Nuestro país cambia y el mundo entero cambia. Todo tiene que cambiar. No nos quedemos ahí viendo la vicisitud de lo que estamos pasando, ¿no? La tormenta se levanta, como está escrito en la palabra en Marcos, y esa noche la tormenta se levantó y todo el mundo decía a los apóstoles, nos vamos a hundir, y despiertan al Señor, y el Señor se levanta y reprime la tormenta. Entonces yo digo, Señor, pues si dice tu palabra que en tu nombre haremos maravillas, prodigios y milagros como las que tú hiciste y más. Entonces yo me apodero de esa palabra y yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, dice que a las 4 de la mañana el huracán va a llegar a Panamá, pero Señor, tú lo vas a llevar al mar y lo vas a disipar en tu nombre. Y por eso les compartía, cuando fueron las 4 de la mañana de ayer domingo, y veo el reporte que me envían, ya el huracán está en Nicaragua. Yo, wow, ¿y cuándo fue esto? Yo prácticamente me había acostado casi a las 1 de la mañana de darle seguimiento a la trayectoria del huracán. Entonces, en 2-3 horas el Señor sopló y se lo llevó para otro lado. Eso solamente lo hace el Señor. Él todo lo puede. Hablamos de Pablo en antes, cuando Pablo se hundió a aquella barca y estaba encendiendo la fogata y él mete la mano y era una serpiente y lo muerde. ¿Qué dijo todo el mundo? Se va a hinchar, se va a morir. Aquí vamos a ver un espectáculo. Pero Pablo no se murió. Cuando estamos en la senda del Señor, Él es nuestro pronto auxilio, nuestro sustentador. Él es nuestra sombra. Él nos redarguye. No tenemos que tener temor. Caminaremos sobre las aguas y no nos ahogaremos, y sobre el fuego y no nos quemaremos. Pero para que eso ocurra, estatutos, mandamientos, leyes, obediencia, fe, para que lo que Él tiene para nosotros llegue. Porque yo no puedo estar hablando aquí para honrarlo a Él y delante de ustedes, y mañana me encuentran ustedes ahí en la calle en una desobediencia. Eso no viene del Señor. Así como el Señor es el mismo de ayer, hoy y siempre, nosotros tenemos que hacer el mismo de ayer, hoy y siempre. Nosotros no podemos cambiar. No podemos cambiar. Así es, Celedonio. Y mire que el Señor le dio una confirmación con esa renuncia. Una confirmación tremenda de que estás en el camino. Estás siguiendo ahora sí mi senda. Bendito Dios por eso. Como torpe, pero andaba en el camino. Exactamente. Trastabillando nos rebalamos, pero ahí en el camino, Él nos va recompensando. Bendito Dios por eso. Amén. A ver si alguien tiene alguna otra pregunta. Pregunta. No, ya se fue el tiempo, así que... Nos queda dar gracias a Celedonio por este tema. ¿Cómo ha cambiado mi camino en Jesús? Buenísimo, excelente. Muchas gracias, Celedonio. Y lo invitamos a que por favor dé la oración de cierre. Y tenemos aquí muchos deseos, muchos anhelos, ¿verdad? Entonces, por favor, compártanos para que todos recibamos un poco de ese camino en Jesús que ha cambiado en usted, Celedonio. Padre, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, gracias, Señor, por este compartir que tú has permitido porque ha sido tu santa y bendita voluntad. Te imploro, te ruego, te suplico,
Te pido, Señor, por cada una de las damas aquí presentes, por las que no se pudieron conectar, para que tú, Señor, cambies el camino que podamos tener, incluyéndome a mí, que no te es agradable. Pero sobre todo, Señor, que te entreguemos, Señor, aquello que con conocimiento o desconocimiento, Señor, no te agrada. En este tiempo, Señor, que es tu tiempo perfecto, vamos a hacer un pacto contigo, Señor, cada uno en su hogar, en su lugar secreto esta noche, y te va a entregar aquella situación transitoria, porque lo único eterno eres tú, Señor, que hoy nos puede estar afectando, sea de salud, económica, de matrimonio, de familia, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de labores, con nuestros vecinos, con nuestro entorno. Te lo vamos a presentar para que llegue a ti como olor de incienso agradable, Señor. Señor, te pedimos perdón si hemos estado luchando por nuestras fuerzas. Te pedimos perdón, Señor. Porque dice tu palabra, venid a mí los que están cansados. Y no lo hemos hecho, Señor. Pues hoy es la noche, el tiempo, el momento, el Cairo para el Señor, para dártelo, Señor. Señor, bendecimos este ministerio, la cabeza que tú has puesto, Señor, para que lo dirija a su familia, a su esposo, a su descendencia, a tu hija Gloricel, Señor. Te presentamos, Señor, cada testimonio que aquí se da, cada conferencia que aquí se da para enaltecerte, Señor, que llegue hasta los más recónditos lugares de este planeta, Señor, donde hay personas que como yo en mi tiempo y como muchos aquí no te conocíamos, Señor, que conozcan de ese Dios vivo que entregó su sangre siendo Jesús por cada uno de nosotros, Señor. Señor, te pido por ese corazón en el que se ha depositado cada necesidad, Señor. Tú las conoces mejor que nadie, Señor. ¿Quién tú, Señor, para conocer nuestras angustias, Señor? Pero a ti te agrada, Señor, que te las pidamos con amor, para que tú, Señor, te plazcas en cada uno de nosotros, Señor. Pero sobre todo, Señor, yo te pido, te ruego, te imploro, que nos hagas buenos administradores, Señor, para que sepamos gobernar nosotros mismos primero y nuestro entorno, Señor. Señor, estamos como niños esperando el regalo de este fin de semana con esa conferencia que vamos a recibir del trono de lo alto. El otro martes, Señor, con ese tema que también nos va a seguir llevando, Señor, a aprender, a sostenernos ante las adversidades, Señor. Gracias, Señor. Y declaramos en tu nombre, que es sobre todo nombre, que tú nos concederás una bendecida noche, un maravilloso despertar, un descanso placentero. Y nos levantaremos renovados en el espíritu y en fuerza, Señor. Gracias. Bendito y alabado sea por siempre, mi Dios. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias por conectarse. Quiero anunciarles que este sábado 15, 4 de la tarde, hora de Panamá, vamos a tener una enseñanza espiritual. Su título es Impacto del Fuego de Dios, por nuestra líder Gloricel Morales de Lorenzana. Hagan el espacio, acepten la invitación que el Señor les está haciendo para esta enseñanza espiritual que va a ser definitivamente muy, muy provechosa para cada uno de nosotros y para lo que el Señor nos ha encomendado hacer